Muchísimas gracias a los periodistas, a los estudiantes y a los profesionales que nos acompañan, sobre todo al ministro Giordano, por aceptar este ejercicio periodístico y cívico. Como saben, InfoCiudadana, con el apoyo de la Fundación Adenauer, hace estas conferencias de prensa con la idea de generar un espacio informativo y además reflexionar un poco en cuáles son las reglas que nos permiten tener mejor información y de más calidad. Las reglas son sencillas, todo lo que se dice está siendo transmitido, con lo cual es enorme. La idea es que pueden preguntar, yo voy a coordinar las intervenciones, no hace falta que se presenten porque el protagonista acá es el ministro y así todos podemos usar la información de todos. Les pido que hagan la pregunta lo más breve posible, vamos a tratar de que sea en 45 minutos, lo máximo una hora, entonces las preguntas breves van a permitir mejores respuestas y evitemos los diálogos personales, ¿sí? La idea es hacer la pregunta y bueno, dejar que el próximo colega pregunte y si vale la pena que el otro colega retome la pregunta. Gracias de nuevo y lo dejo. ¿Quién empieza? Señor ministro, buenas tardes. Bueno, creo que una pregunta del Estado de Córdoba, cuando no de parte de Argentina, es el estado justamente de la ley de leyes para la provincia de Córdoba, que creo que ya la semana que viene tiene una definición que va a elegir los destinos de la provincia para el año que viene, ¿verdad? Sí, está buena la pregunta de calificarlo de la ley de leyes. Yo le explicaba cuando hicimos la presentación de indicadores que en la Argentina estaba un poco degradada esta ley de leyes, pero eso no quiere decir que no deje de ser importante, porque es una ley en la cual es justo darle una calificación superior al resto de las leyes, y no es desmerecer al resto, sino tiene esa calificación debido a que es una planificación integral de lo que va a hacer el Estado el próximo año, tanto en materia de generación de recursos, es decir, bueno, cómo vamos a pagar cada uno de los que vivimos en esta provincia nuestra cuota social por estar dentro de una sociedad, y bueno, y qué se van a hacer con esos recursos. Les decía que, bueno, lamentablemente en la Argentina está devaluada, en parte por un contexto que hace muy difícil presupuestar, hace muy difícil imaginar el futuro debido a que tenemos una gran inestabilidad que se refleja, bueno, en los precios, bueno, los cambios en la actividad económica y demás, que hacen que sea muy distinto a lo que puede ser una planificación en una economía más estable y más predecible, donde se quiere más fácil hacer proyecciones y uno puede hacerlas con mayor certeza. Pero también me parece que está un poco degradada porque es un ejercicio extremadamente complejo. Lo digo en carne propia, en el Ministerio tenemos todo un equipo trabajando en muchos meses para elaborarla y que termina en varios miles de páginas llenos de números, de datos, con una terminología compleja, porque bueno, es la contabilidad pública, lo que hace que termine siendo algo que debería ser un debate amplio, en un debate muy acotado a los especialistas, los que tienen tiempo primero para hacer un análisis de semejante cantidad de información y además manejan, bueno, la terminología, bueno, la forma, digamos, los formalismos que tiene la contabilidad pública, que insisto, no son accesibles a cualquier ciudadano, y no estoy hablando a nivel educativo, simplemente a manejar, digamos, lo que es la contabilidad pública. Si bien en Córdoba hemos hecho muchos esfuerzos por mejorar la calidad de la administración tributaria, de hecho el CIPE, que es un organismo que evalúa la calidad en la administración presupuestaria, calificó a Córdoba con el mejor puntaje por estos esfuerzos de mejorarlo. Yo creo que eso
de todas maneras no alcanza, y por eso propusimos, y eso puede generar un poco de polémica, una metodología distinta para mostrar por lo menos los grandes números del presupuesto de una manera más didáctica, más pedagógica y no tan árida como es todo este formalismo que naturalmente hemos cumplido. En ese marco, creo que, bueno, yo creo que Córdoba ha hecho progreso, como les digo, evaluado positivamente, por lo menos comparado con el resto de las jurisdicciones. Córdoba ha creado la oficina de presupuesto dentro de la legislatura, que es que los legisladores tengan un organismo independiente que los apoye para abordar todo esto que es tan complicado. Bueno, hemos intentado esto, de mostrarlo al presupuesto de una manera más simple, y bueno, ojalá que esto ayude a levantarle la jerarquía insisto, a un tema mucho más importante de lo que aparentemente es. Dentro de eso, y ya yendo concretamente al presupuesto de este año, yo diría que es un presupuesto que mira dos objetivos distintos en algunos aspectos contradictorios, que por un lado, asumir la crisis nacional como un tema muy condicionante de la provincia y de cada uno de los que vivimos en la provincia, y por ello hay algunas referencias concretas, por ejemplo, de reducción o eliminación de impuestos a los sectores más vulnerables, sabiendo, digamos, de que esto es necesario siempre, pero particularmente en una situación de crisis tan intensa y tan dañina como la que estamos sufriendo, o aumentar un conjunto de partidas de carácter asistencial que le den al Estado herramientas para apoyar a estos sectores que más sufren la crisis. Y la crisis en general la sufren todos, pero hay sectores en los cuales el impacto es mucho más negativo y por lo tanto es mucho más necesario que el Estado esté cerca, pero tratando de no quedarnos solo en la crisis, solo en el corto plazo, sino seguir mirando el futuro. Y en ese marco parece clave, por un lado, el ambicioso plan de infraestructura que lleva la provincia, no detenerlo, sino mantenerlo, porque sabemos que si tenemos energía, si tenemos medios de transporte, bueno, si mejoramos la infraestructura, estamos apostando, digamos, al futuro, y eso está reconocido en los estudios de Latinoamérica, el déficit que tenemos en infraestructura, lo importante que es abordar ese déficit, incluso en las situaciones de crisis mantener el proceso de inversión, y también una serie de reducción de impuestos a los sectores productivos, también tendiendo a no solo apoyarlo en la crisis, sino apostar de que en la post-crisis y superada la crisis tengamos una mayor capacidad de reactivación. En síntesis eso, ¿no? Un presupuesto mirando la crisis, pero también mirando el mediano y largo plazo, una vez que se supere la crisis, podamos aprovechar mejor la etapa de recuperación que seguramente en algún momento va a llegar, y que estemos mejor preparados para aprovecharlo. O cuando vos defendés la unificación positiva, en el caso de como nos hemos unificado, para el 2019 planteas que sería muy bueno unificar IVA, ingresos brutos y tasa municipal. ¿Cuál es el beneficio puntual para el Estado y cuál para el contribuyente? Pero contribuyente desde la empresa hasta donador. Sí, es un tema que lo consideramos prioritario, muy importante, y que afortunadamente esta vez hemos tenido respuesta muy positiva en los otros niveles de gobierno, porque esto es como un casamiento de trenes, es decir, que no se puede hacer solo, sino abordarlo con el gobierno nacional y con los gobiernos locales, con los gobiernos municipales. Te diría que es un tema central para una Argentina, que pensemos en una Argentina que progrese. En Argentina tenemos varios factores que explican de por qué nos va mal. Es decir, no es que nos va mal por una desgracia que nos vino del cielo o por una confabulación externa. Nos va mal porque tenemos una serie de instituciones mal diseñadas, y una de ellas es el sistema tributario. Para decirlo simple, el sistema tributario de la Argentina se integra por varias decenas de miles de normas que se generan a partir del hecho de que los tres niveles de gobierno cobran impuestos de manera superpuesta a la misma gente, a nosotros, por los mismos hechos. Entonces, yo tengo mi casa y bueno, le tengo que pagar al municipio, pero por el mismo hecho, la misma persona le paga a la provincia y también le paga a la nación. Y lo mismo pasa si tengo un auto, lo mismo pasa si tengo un kiosco,
me pasa si soy una empresa grande, me pasa a todos. Y eso explica mucho trabajo administrativo de nuestra parte, digamos, a lo más simple, es decir, bueno, si tengo la casa, bueno, tengo que acordarme de pagar al municipio, a la provincia, y si mi patrimonio supera cierto umbral, también hacer la declaración jurada de bienes personales de la AFIP porque tengo un patrimonio. Y les cuento el pequeño contribuyente que tiene un kiosco o un pequeño emprendimiento que él, como se imaginarán, digamos, bueno, él es el que compra, el que vende, el que hace marketing, el que hace programación financiera y además el que administra los impuestos. El hecho de que tenga que estar pensando en pagarle a las 3 jurisdicciones. Eso, no digo que sea el único factor, pero un factor que contribuye a que sea un sistema tributario muy engorroso, con muchas lagunas, inseguridad jurídica, y que obviamente contribuye a lo que nos pasa, que tengamos niveles de evasión enormes, porque hasta en algunos puntos, no lo digo yo porque lo crea, sino porque lo percibo, mucha gente se siente legitimada de decir no pago porque no se puede, digamos, no me da, me tiene harto, digamos, esta burocracia y directamente no pago. ¿Cómo desandar eso? No es fácil, porque bueno, las 3 jurisdicciones tienen razones para cobrar, bueno, tienen legitimidad jurídica para hacerlo, bueno, hay toda una historia de por qué se estructuró así, pero yo creo que es un camino imprescindible a recorrer si empecemos a desandar esto, empecemos a pensar, bueno, de que el contribuyente es uno, si tiene un solo hecho imponible, le cobremos una vez el impuesto, después veremos cómo nos distribuimos la plata, cómo hacemos, pero lo lógico, el sentido común indica de que no tiene sentido que porque hay 3 jurisdicciones vamos a tener 3 burocracias en el Estado y que le están volviendo loco al contribuyente para estar en regla con las normas. Ese es el punto de diagnóstico y el que nos propusimos como algo muy desafiante, muy disruptivo. Empecemos a desandar esto y encontramos algunos nichos donde podía ser más favorable o encontramos la oportunidad. La verdad que encontramos la oportunidad en el caso del monotributo, charlando con el anterior director de la AFIP, con Abad, diciéndole por qué no arrancamos con el monotributo, que es un universo que desde el punto de vista de la plata no es muy relevante, es decir, su contribución por ser pequeños al presupuesto público es menor, pero que desde el punto de vista de la burocracia es enorme, que son millones, miles en el caso de, cientos de miles en el caso de Córdoba, y en el cual hacemos más daño, porque probablemente para Arcos es un incordio lidiar con los 3 niveles de gobierno, pero bueno, tiene su equipo de asistencia tributaria que le permite enfrentar esto. Ahora, para el pequeño contribuyente es directamente algo insalvable. Entonces decidimos, vamos a trabajar con el monotributo y lo unifiquemos. Y fuimos algo de mucho sentido común, que decir, bueno, el monotributista en lugar de tener 3 pagos, a lo cual tiene que hacer 3 altas, si se cambia de domicilio tiene que avisarlo 3 veces, si le llega una notificación son 3 notificaciones, etcétera, etcétera, hagamos una sola. Nos pusimos a trabajar con mucha decisión, con mucha apertura, porque bueno, los celos, las desconfianzas que existen siempre juegan en contra. Y bueno, afortunadamente, incluso con el cambio de autoridad en el AFIP, lejos de que la nueva autoridad, como me lo suponía en el inicio, bueno, acá sonamos, se fue a Abad y se cae el proyecto, lejos de eso, lo tomó con más ahínco al proyecto y lo pudimos instrumentar a partir de julio de este año. Los resultados, yo creo que son no solo muy buenos como lo esperábamos, sino mucho mejor de lo que lo esperábamos. De cara al contribuyente, y más allá que obviamente, como todo inicio, aparecieron problemas, menos de lo que yo pensaba, pero obviamente aparecieron problemas porque había gente mal categorizada, bueno, todo lo que ocurre cuando uno hace este cambio. Yo creo que despejado eso, pasados los meses, va a quedar claro que el contribuyente que cumple se ve aliviado, es decir, porque en lugar de tener 3 burocracias tiene una, inclusive en la mayoría de los municipios lo que observamos era que eran muy altas las tasas, con lo cual con el cambio va a terminar pagando menos. Eso pasa, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, que sería muy bueno que Córdoba también adhiera, porque tiene un sistema muy regresivo. Mientras más chico,
más altos en impuestos, mientras que en el esquema que estamos planteando es al revés, obviamente, mientras más chico debería ser menor. Pero más allá de lo financiero, yo creo que lo más importante es el alivio de tener pagar una sola vez, tener que informar una sola vez las novedades, y bueno, toda la interacción sea una sola vez y no 3 veces. Y mirado del fisco, en realidad ha sido también todo ganancia, porque para rentas, por ejemplo, bueno, es un montón de trabajo que dejamos de hacer, porque ahora se hace una sola vez, lo hace, en este caso lo hace AFIP, y cuando uno mira la cantidad de contribuyentes, es impresionante la cantidad, el crecimiento. Así que había mucha gente que antes solo pagaba uno y no pagaba el otro. En Córdoba teníamos unos 110.000 contribuyentes monotributistas en el padrón de contribuyentes, hoy ya estamos arriba de los 150.000, es decir, casi un 50% de crecimiento. Si eso lo multiplicamos por lo que está produciendo los municipios, que insisto, es algo más gradual porque es voluntario, yo creo que el beneficio también es muy grande para los municipios, además que para los contribuyentes, que es lo más importante. Sí. Como el que viene, los que están dadas condiciones para continuar con una iniciativa que me parece fantástica de poder conversar y dialogar entre poderes que necesariamente necesitan un consenso para continuar. Yo soy optimista porque lo que he percibido, insisto tanto con algunas áreas del gobierno nacional, como en este caso de AFIP, como la mayoría de los municipios, ahí no es universal, le dije, la excepción en el caso lamentable de Córdoba, pero en el resto del interior, no solo de mi partido, sino gente de otros partidos, por ejemplo muy claro, Villa Allende, digamos, adherido, se ha logrado, y me da la impresión de que hemos logrado dividir lo que pueden ser nuestras diferencias en otros aspectos a cosas en las cuales todos estamos de acuerdo. Y si estamos de acuerdo, no entrar con estas mezquindades que lo hice yo, lo hiciste vos, sino que las hagamos y lo mantengamos. A mí, por ejemplo, me sorprende, en el caso del gobierno nacional, que lo hayan hecho con Córdoba y no con Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, que son mucho más afines políticamente, o Mendoza. Pero bueno, vieron en nosotros, creo, compartir este objetivo de hacerle la vida más fácil a la gente, y priorizaron eso antes que tal vez la simpatía política, y por eso se hizo. Y por eso confío que creo que se puede hacer a futuro, donde tenemos proyectos muy ambiciosos, como les digo, esto del monotributo es muy importante porque es mucho, pero es relativamente poca plata, bueno, falta todo lo demás, ¿no? Los contribuyentes más grandes, en donde ahí la ventaja en mejorar la recaudación, ahí sí pueden hacer números y nos puede ayudar mucho a bajar la evasión. ¿Y también para el contribuyente implicaría menor presión tributaria o no? Si vos unificas los impuestos. Para el que paga es menor, para el que venía pagando es menor, es decir, que venía pagando es un alivio, porque tengo menos burocracia y en general pago menos. Ahora, el que no pagaba es un problema, porque ahora le es más difícil evadir. Por eso yo creo que como sociedad ganamos, visto desde, no metiéndome, digamos, en ninguno de los dos bandos, sino visto la sociedad en su conjunto, qué es lo que nos conviene. Y bueno, que todos paguemos y paguemos menos. Y eso es lo que logra este tipo de cambio. Licenciado, independientemente de la cuestión técnica de la cartera del Ministerio de Educación adelante, hay un proceso de modernización que lleva las reparticiones a su cargo e incluso en otras reparticiones que son del Estado y asistencia a los municipios del interior. Ya casi 3 años de gestión, ¿qué nos puede comentar sobre el resultado de esos procesos de modernización? Yo tenía dos comentarios. Uno, que es difícil, es decir, tenemos dentro del Estado una tendencia natural al inmovilismo, es decir, son estructuras muy conservadoras, muy rígidas. La típica frase es, hago esto porque siempre se hizo así, es decir, nunca me puse a cuestionarme por qué lo hago, sino que, bueno, si se venía haciendo así hace 20 años, no surge naturalmente cuestionártelo y decir, a veces, ¿tiene sentido hacerlo o no? Y si lo puedo hacer de una manera mejor o no. Eso, te diría, es el factor inercial más fuerte
que lo encuentro no solo fuera del ministerio, sino dentro del ministerio. Permanentemente encuentro cosas que digo, pero ¿cómo no se nos ocurrió hacer algo distinto? Justamente esta semana tuvimos una jornada de innovación, que es un grupo que integramos los líderes de los distintos proyectos que tenemos dentro del ministerio a los fines de evaluar cómo va la marcha de los cambios, del proceso de modernización y qué podemos hacer. En este caso tomamos también como eje con videoconferencia con Washington, con los autores del libro El fin del trámite eterno, un libro que lanzó hace poquito el BID, que justamente abordaba estos temas muy parecidos a lo que estamos abordando nosotros. Y ahí les comentaba a mis colaboradores de que cómo nos habituamos, digamos, a no cuestionar las cosas. Y por ahí hay cosas muy irracionales que se hacen dentro del Estado y lo tomamos como natural, no nos damos cuenta, digamos, de que se podría hacer mejor, de que un expediente enorme se podría transformar en algo menor, o directamente no tiene sentido hacerlo y lo seguimos haciendo. Ese me parece que es el punto más difícil, cómo meterle dentro de la mentalidad de cada uno lo que estamos dentro del Estado, el ser cuestionador, el decir, bueno, a ver, pensemos si no lo podemos hacer mejor, pensemos para qué lo hacemos, pongámonos del lado del ciudadano, a ver qué necesita el ciudadano, escuchemos al ciudadano, veamos cómo podemos darle la respuesta al ciudadano y no nos quedemos con esto de que siempre se hizo así o no, la otra típica, no tengo recursos, no lo puedo hacer. No, digo, las cosas se demuestran, y lo podemos demostrar con ejemplos, que se pueden hacer mejor incluso con menos recursos. Pongo siempre el ejemplo de la caja de jubilaciones, que hoy funciona mucho más eficiente que hace 5 o 10 años y tiene menos empleados que hace 5 o 10 años y hace muchas más tareas y mucho más servicios que hace 5 o 10 años. Diría que ese es el aspecto más difícil que uno enfrenta cuando quiere cambiar una estructura tan conservadora como es la estructura del Estado. Lo positivo es que una vez que uno hace el cambio, hay un factor, digamos, dinámico muy fuerte, es decir, uno puede ver resultados, se puede mostrar cómo se pueden dar mejores servicios o se le puede hacer la vida más simple, se puede escuchar mejor a los ciudadanos y a los ciudadanos en base a estos cambios. Y ahí hay ejemplos muy concretos que exceden lo que hemos hecho dentro del ministerio. Por ejemplo, con los municipios hemos trabajado en varios aspectos, no solo el tema tributario, un proyecto que nos entusiasma mucho, que es el registro civil. Hemos logrado en más de prácticamente 300 municipios un proceso de modernización en un aspecto del Estado que parece menor, pero que es extremadamente importante, como es el que todos estemos correctamente documentados, porque el que no está documentado tiene la marginalidad absoluta. Esa persona no existe para el Estado, no existe para los programas sociales, no puede tener un empleo, directamente es la marginalidad total por no tener una correcta registración, y muchas veces el mal funcionamiento del registro civil contribuye a eso. Bueno, ese es un proyecto muy complejo porque había que modernizar oficinas públicas de otras jurisdicciones, de 300 municipios y comunas, y se pudo hacer, con lo cual yo creo que diría que ese es el ejemplo que da el aliciente de decir es factible hacerlo, se pueden producir los cambios y se generan excelentes resultados muy positivos para la calidad de vida de la gente. ¿Qué futuro tiene la relación con el gobierno nacional, entendiendo que el presupuesto que se votó para el año que viene considera bastante recorte en varios aspectos, sobre todo en el tema de financiamiento? Sí, a ver, es un presupuesto de crisis, creo que nadie lo puede defender, salvo el justificarlo a la luz de un mal peor, que sería que esta crisis se profundizara, pero apela, digamos, a instrumentos muy negativos, tanto por el lado de los ingresos, por ejemplo, el aumento a la retención de las exportaciones, que es un impuesto muy malo y que particularmente a Córdoba le afecta muy negativamente, porque en la práctica significa un montón de recursos que aporta Córdoba y que no vuelven a Córdoba. Y por el lado, vos señalás de las erogaciones, un recorte muy grande a la inversión, que es fundamental para poder crecer, es decir, no puede crecer un país que no invierta, y que también, bueno, afecta a los presupuestos provinciales. Lo entendemos lo aceptamos, digamos, y bueno, se dio el apoyo a la gobernabilidad,
bajo la premisa de que era peor que la crisis se profundizara. Tal vez, digamos, alguien podría analizar políticamente, bueno, si le va peor al gobierno nacional, mejor a nosotros, pero yo creo que en esto hay que tener la visión de que si le va mal al gobierno nacional en esto, vamos a sufrir todos, sobre todo los sectores vulnerables, y ahí no discrimina partido político, es decir, una profundización de la crisis llevaría los costos que ya estamos sufriendo a potenciarse, y por eso se acentuó. Va a ser un año difícil, sí, pero bueno, tal vez no lo dije, en el presupuesto de Córdoba ya en cierta medida contemplamos todas esas restricciones, de que va a haber, digamos, obviamente menores recursos, se sabe, por ejemplo, los subsidios al transporte, en el tema de obra pública, bueno, mantener el plan de obra pública de la provincia, aún sin contar con las transferencias que se comprometió el gobierno nacional, y apuntar a que ojalá lo antes posible, digamos, salgamos de la crisis, empecemos a la normalidad, digamos, y a poder discutir y avanzar en los temas más importantes. Ministro, muchas veces damos por entendido muchos parámetros que se manejan, ya sea a nivel periodístico o a nivel profesional, y cometemos un error en eso. Le hago esta introducción para explicar el porqué de esta pregunta. El presupuesto es como, por ejemplo, lo que yo voy a contar este mes, pero para mi sueldo, lo que voy a contar para poder llegar vivo a fin de mes, digamos. En el caso de eso hoy del sueldo de mi trabajo, en el caso de una provincia, Córdoba, ese presupuesto, ¿es dinero que proviene de dónde? Efectivamente, tiene dos grandes capítulos que en definitiva son parecidos a lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Por un lado los ingresos y por otro lado nuestro plan de gasto. Por el lado de los ingresos para la provincia, obviamente el principal ingreso del Estado, que son los impuestos, que como una provincia de las características de Córdoba, más o menos implica que la mitad lo generan los impuestos que administra la propia provincia, es decir, lo que cobra la Dirección de Rentas, y la otra mitad son recursos que vienen automáticamente por las transferencias de la coparticipación, que no es plata, digamos, de la nación, es plata que cobra la AFIP en Córdoba, bueno, la recauda y parte de eso vuelve. En general, Córdoba, como el resto de las provincias más ricas, es más lo que genera que lo que reciben, pero bueno, esa es otra historia, digamos, de redistribución de recursos. Pero básicamente es eso, es recursos que genera el sistema tributario propio, más las transferencias automáticas del gobierno nacional. La deuda siempre es un tema que genera polémica y es analizado por las distintas consultoras vinculadas a la economía. Recientemente salió una consultora a decir que el porcentaje de la deuda se ha incrementado. ¿Es así? ¿Cuáles son los datos o en qué se basa esa consultora en base a los números de la provincia? Y cómo lo ves para, no 2019, sino para los años siguientes en función de los créditos tomados por la provincia. Sí, efectivamente, cómo los economistas medimos la incidencia de la deuda, obviamente, como lo haríamos en la familia, es decir, bueno, mi deuda en relación a mis ingresos, esa es la comparación. La Argentina es un país sin crédito y que, por lo tanto, bueno, el crédito en pesos a largo plazo, a tasas razonables, no existe, no hay. Es decir, en pesos hay crédito muy corto que sirve, digamos, para objetivos distintos a lo que es un plan de inversiones, ¿no? Lo que nosotros necesitábamos era un financiamiento para obras que se van a disfrutar dentro de años o décadas, es decir, la circunvalación, digamos, un proyecto de varias décadas, o gasoductos, o las cloacas. Por lo tanto, digamos, cuando uno se embarca en un proyecto de esas envergaduras, en general pasa lo que pasa en una familia. Si es de una magnitud de ese tipo, lo lógico es financiarlo con un crédito. Porque el crédito, en el fondo, lo que dice es: no voy a hacer todo el esfuerzo este año, lo voy a diferir en años sucesivos. En el ejemplo concreto, me compro una casa. Digamos, es raro, sobre todo en la Argentina, por ahí, como no hay crédito, aparecen, ¿no?, los casos raros, pero en el mundo la gente no compra la casa de contado, la compra con un crédito a 30, 40 años, que es lo que va a disfrutar su casa, y así, de esa manera,
distribuye el esfuerzo a lo largo del tiempo. Algo análogo pasa con estas obras, son obras lo suficientemente grandes, con impacto durante suficientemente tiempo, en que lo lógico sea distribuir el esfuerzo en varios ejercicios y no concentrarlo en uno solo. Porque la otra alternativa, ¿cuál es? Y bueno, hacer menos obras. Es decir, bueno, hoy hago un pedacito de la circunvalación, el año que viene hago otro, el otro agregaré un poquito de cloaca, el otro un poco de gasoducto, que tiene también un costo. Es decir, bueno, mientras tanto sigo sin la obra vial, sigo sin tener gas o sigo sin tener cloaca. Esa es la razón por la cual la provincia de Córdoba adoptó esta estrategia de contraer deuda, que es muy distinto a lo que le pasa al gobierno nacional. El gobierno nacional, el problema que tiene es que no tiene para pagar los gastos operativos, es decir, que llega a fin de mes, no puede pagar la jubilación o los sueldos y por eso tiene que pedir prestado. Acá de lo que se trata es decir, bueno, si quiero hacer estas obras de esta envergadura y con mi ahorro yo más o menos en el caso de Córdoba cubro la mitad de la obra, bueno, la otra mitad la difiero en el tiempo a través de un crédito. Como les decía, ese crédito en la Argentina no estaba disponible en pesos, está en dólares y bueno, lo que pasó con esta crisis, que el dólar se duplicó prácticamente el valor y obviamente la incidencia de la deuda aumentó respecto al resto de los ingresos que no crecieron en la misma proporción. Ahora, es un análisis, yo me atrevería a decir falso, porque no es que la deuda la tengo que pagar ahora, sino que la tengo que pagar dentro de 7 años. No sé cuánto va a estar el dólar dentro de 7 años como para poder hacer este análisis. Si hubiese contratado una deuda que la tengo que pagar en los próximos meses, justo devalúan y se me duplica el precio del dólar, sí, ahí estaría un problema. Pero tengo tiempo, digamos, para programar. Por eso me parece a mí exagerada la preocupación. A mí me parece que el análisis correcto es decir, bueno, ¿qué esfuerzo representa la deuda, este stock de deuda, en relación a mis ingresos futuros? Hagamos una perspectiva de 10 años. Supongamos que dentro de 10 años disfruté toda la circunvalación, disfruté todas las cloacas, disfruté todas las obras. Bueno, ¿qué esfuerzo tengo que hacer para disfrutar todo eso? Y da más o menos que tengo que destinar el 4% de mis ingresos de la provincia a cancelar esa deuda. Entonces, poco la opción es, me comprometo a destinar 4% a esto y tengo estas obras, o dejo de tener estas obras y me libero del 4% de los ingresos. Yo creo que claramente el valor económico y social de estas obras es mucho más que el 4% y por eso es una buena opción hacer las obras. Ese creo que es el análisis correcto. Insisto, es muy distinto a lo que le pasa al gobierno nacional, y sin querer echar culpa ni nada, es algo diferente, pero esto es como una familia que decide, bueno, me decido a comprar la casa, obviamente condiciono mis ingresos, voy a tener que dedicar el 4% de mis ingresos los próximos 10 años, pero bueno, tengo una casa, me voy a ahorrar los alquileres, voy a vivir mejor, voy a tener mejor calidad de vida, me largo y lo hago. Ese es un poco el análisis llevado a un ejemplo más cercano y cotidiano. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Hay alguien más o hacemos? No, iba en el mismo sentido de la pregunta de ella, digamos. ¿Se puede hablar de una deuda récord en dólares, que fue el argumento principal que utilizaron ayer los legisladores de la oposición en el debate por el presupuesto a la primera lectura? Córdoba tuvo deudas mucho más grandes, hoy equivalen aproximadamente al 60% de los ingresos, que como digo, si yo debo los 60% del ingreso y lo tengo que pagar el mes que viene, estoy en problema, no hay forma. Digamos. Ahora, si lo tengo para pagar en 10 años, con el 4% de los ingresos lo pago. En el pasado hubo etapas en las cuales era más del 100% de los ingresos, y que hablar, bueno, la nación, por ejemplo, tiene que comprometer el 20% de los ingresos. Ahí sí ya tiene una incidencia mucho más fuerte. De manera que yo, insisto, no me parece, digamos, que sea un problema. Es decir, obviamente la devaluación lo levanta como tema porque crece, pero no, digamos, si me preguntás a mí, yo creo que hay problemas a futuro mucho más importantes, más sensibles, más complejos, como por ejemplo el sistema previsional. Ahí sí vos tenés un tema demográfico que te hace que permanentemente se te vaya incrementando las erogaciones más que los gastos.
Y eso sí, algo, cifras grandes. El gasto, el pago de jubilación y pensiones, por ejemplo, en el presupuesto de Córdoba representa un cuarto del gasto, a nivel nacional es más de la mitad de las erogaciones totales, y ahí estas variaciones que año a año se producen debido a la demografía, ese sí es un problema que planteado a 10 años es una dificultad que merecería un debate más profundo. Yo creo que esto de la deuda es algo muy manejable y que, insisto, en la medida que esté fundado en inversiones que nos generan mayores oportunidades económicas, porque es decir, tener gas o tener una ruta va a traer inversiones, va a traer más gente que pague impuestos, en definitiva es algo que se va a pagar solo. Eso. Bueno, Una más puede ser. la última. Te saco del tema economía. Aspiraciones 2019, ¿dónde te ves? ¿Provincia o municipio? Bueno, o nación puede ser. Bueno, tenés razón. Mira, mi historia ha sido el estar en esto que estamos hablando, es decir, en cómo desde el Estado trabajar para hacerle la vida más fácil al ciudadano, cómo encontrarle la vuelta para que con los limitados recursos y todas las restricciones que uno enfrenta cuando se hace cargo de una función política, una función pública, poder ser disruptivo, innovador y encontrar formas de que se le pueda dar mejor servicio a los ciudadanos. Si eso es en la provincia, en el municipio o en la nación, bueno, lo va a decir, digamos, la circunstancia. Yo obviamente pertenezco a una fuerza política, hay un liderazgo claro, hoy el gobernador es Schiaretti y él decidirá en definitiva cómo encara la estrategia política el año próximo. Sí, lo que sí digo como aspiración mía es decir, seguir trabajando en esto, como lo hice hace algunos años en la Caja, ahora en el Ministerio de Finanzas, y no sé en qué lo haré el año próximo, los años sucesivos. Pero lo que sí me parece no negociable, digamos, es poder trabajar en esto, poder hacer estas cosas, porque realmente lo que me entusiasma, y creo que le entusiasma al resto de mi equipo, es poder hacer estos cambios a los cuales se le asocian beneficios concretos a la gente. No, o sea, pero con este sentido político, y en cuanto a que públicamente hay encuestas dando vueltas que indican que tienen un bajo nivel de conocimiento de la población. ¿Cómo, en ese sentido de pensarlo políticamente, cómo lo piensa como para revertir y llegar a tener más visibilidad en la gente? Y en este sentido, lo que pasó con el tema de los caramelos tiene que ver con eso, con tratar de ganar un poco más de visibilidad pública. No, mira, yo lo que creo, y eso le insisto mucho a mis colaboradores, es que todos estos cambios son difíciles, muy disruptivos, y hay gente que obviamente no los quiere hacer, porque no quiere, no le conviene o los considera una amenaza. Entonces, yo sí creo que es necesario no solo hacerlo, sino lograr la mayor cantidad de adhesión de la gente para que los impulse y para que los defienda una vez que están en funcionamiento. En este caso el presupuesto me pareció importante y yo creo que lo hemos logrado. A mí me pasó sorpresivo, entonces iba al médico y la secretaria me decía, mira, es la primera vez que entiendo algo del presupuesto, yo nunca le llevé el apunte, bueno, ahora por lo menos entendí que la inversión, qué se integra, en qué invierte el Estado, cómo se financia y demás. En ese sentido yo creo que probablemente fallemos o no hagamos todo lo suficiente para convencer a la mayor cantidad de gente, no en mi persona, sino en estas ideas, en esta forma de encarar la función pública. Que yo tenga bajo nivel de conocimiento, bueno, eso es algo circunstancial. Lo que sí considero probablemente una falla es que por ahí, en la vorágine de tratar de hacer cosas y hacerlas mejor y poner todo el empeño en ese, descuidamos lo otro y la comunicación creo que es muy importante, porque en definitiva es como buscar socios a la innovación, socios a la reforma, socios a la modernidad, socios que te ayuden en definitiva a que estos cambios se puedan hacer y luego se mantengan. Ahora sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias de nuevo por